El Ártico guarda sus secretos en silencio. Bajo infinitos horizontes blancos y cielos que nunca oscurecen en verano, se dice que las llanuras heladas están vacías. Pero en el invierno de 1908, un equipo de topógrafos descubrió lo contrario. Estaban cartografiando territorio inexplorado cerca de las islas Sverdrup, mucho más allá del alcance de la civilización, cuando el hielo comenzó a hablar, no en grietas ni gemidos, sino en pisadas, lentas, deliberadas, estruendosas. Contra el pálido resplandor de la luna, aparecieron siluetas enormes, figuras tan altas que parecían raspar las estrellas. Los hombres observaron, paralizados, cómo estas formas rodeaban su campamento a través de la larga noche polar. Sus perros de trineo aullaban y temblaban. Al amanecer, los gigantes habían desaparecido, pero también a mitad de su equipo, y no había huellas. ¿Qué los acechaba esa noche? ¿Qué caminó sobre el hielo y se desvaneció en el mito? Esta es la historia de un terror que se niega a ser olvidado. Los hombres que se aventuraron en el Ártico a principios del siglo XX eran una especie excepcional. Eran cartógrafos, geólogos, aventureros que prosperaban gracias al aislamiento y la promesa del descubrimiento. No eran viajeros comunes en busca de comodidad o fama. Eran almas endurecidas que comprendían que el gélido norte exigía sacrificio, un frío que podía matar en minutos, una oscuridad que se extendía durante meses, un viento que podía arrancar la carne de los huesos. Aún así, iban voluntariamente, impulsados por la creencia de que cada espacio en blanco en un mapa era una invitación. En 1908, una expedición de reconocimiento de 6 hombres partió de la isla de Yezmere con la intención de cartografiar las costas inexploradas del Alto Ártico canadiense. La misión fue financiada por el Servicio Geológico de Canadá, como parte de un esfuerzo mayor para afirmar la soberanía sobre los remotos territorios del norte. Liderados por el topógrafo Thomas Albrecht, el equipo incluía a 2 adiestradores de perros noruegos llamados Erik Augen y Bjorn Lindström, un meteorólogo escocés llamado Duncan MacLeod y 2 guías inuit, cuyos nombres se registraron únicamente como Putik y Nanook. Los inuit fueron esenciales. Sin su conocimiento de las condiciones del hielo, los patrones climáticos y las técnicas de supervivencia, ninguna expedición podría tener esperanzas de éxito. Esperaban frío, esperaban penurias, esperaban meses de aislamiento en uno de los paisajes más despiadados de la Tierra. Lo que no esperaban era ser testigos de algo que los perseguiría el resto de sus vidas. El viaje comenzó a finales de noviembre, cuando la oscuridad polar era absoluta. Esta elección del momento fue deliberada. Los estudios invernales, aunque brutales, ofrecían condiciones de hielo estables y una navegación estelar más nítida. La noche perpetua implicaba que las temperaturas cayeran a mínimos letales, pero también significaba que el hielo marino era espeso y sólido, lo que permitía a los trineos cruzar zonas que serían intransitables en verano. El equipo cruzó estrechos helados con trineos tirados por huskies siberianos y groenlandeses, los perros más fuertes disponibles. La navegación se realizó con brújula, sextante y cartas celestes. Se midió cada milla. Se anotó cada punto de referencia. Cada campamento se documentó en registros meticulosos. Durante 3 semanas, el progreso fue constante. Los campamentos se levantaron sobre hielo sólido. Las raciones se controlaban con precisión militar. Cada hombre tenía tareas asignadas. Albrecht y MacLeod se encargaban de la navegación y las mediciones. Augen y Lindström se encargaban de los perros y el equipo. Putik y Nanook exploraban las rutas y monitoreaban el clima. El trabajo era agotador, pero rutinario. Los hombres hablaban poco, sus voces amortiguadas por las bufandas y el viento. Por la noche, se acurrucaban en tiendas de lona calentadas por pequeñas estufas de aceite, la única barrera entre ellos y la muerte. Pero el 14 de diciembre todo cambió. El equipo se había detenido en una amplia extensión de hielo marino, lejos de cualquier masa continental. Era una llanura sin rasgos distintivos, blanca en todas direcciones, que se extendía hasta el horizonte como un océano congelado. El cielo era una profunda mancha violeta, repleta de estrellas. No había viento. La temperatura rondaba los menos 40 grados centígrados. La escarcha se formó al instante sobre la piel expuesta. El aliento se cristalizó ante sus rostros, cayendo como diminutos cristales de hielo. El diario de Albrecht describe la noche como inusualmente tranquila. El Ártico nunca está realmente en silencio. Siempre se oye el lejano crujido del hielo, el susurro del viento, el aullido ocasional de un zorro o el ladrido de una foca. Pero esa noche no hubo nada. Incluso los perros estaban apagados.
Yacían acurrucados en la nieve, con el hocico bajo la cola, inusualmente quietos. Los hombres comieron sus raciones de la noche en silencio, carne seca, galletas duras, té preparado con hielo derretido. MacLeod comentó que la quietud se sentía extraña, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Luego, alrededor de las 10 de la noche, comenzó el sonido. Al principio, pensaron que era el hielo. El Ártico es conocido por sus trucos acústicos. Las crestas de presión crujen como disparos. El hielo en expansión cruje como un ser vivo. Las corrientes submarinas crean zumbidos inquietantes que se extienden kilómetros. Pero esto era diferente. Era rítmico. Un golpe sordo y profundo que provenía de algún lugar más allá del campamento. Era tan bajo que se sentía tanto como se oía, una vibración que atravesaba el hielo y les llegaba a los huesos. Ruido sordo. Luego silencio. Ruido sordo. Silencio. Ruido sordo. Lento. Deliberado. Espaciado uniformemente. Como pasos. MacLeod se detuvo a media frase, con la taza de té congelada a punto de llegar a sus labios. Augen se levantó, ladeando la cabeza, escuchando. Lindstrom agarró un rifle. Uno de los guías inuit, Aputik, se levantó de golpe, con los ojos muy abiertos. Le habló a Nanook en voz baja y urgente, en su lengua materna. El otro guía se unió a él, escudriñando el horizonte con la mirada experta de quien ha pasado toda una vida estudiando el terreno. Albrecht y los demás se pusieron de pie, con el corazón latiendo con fuerza. El sonido continuó, cada vez más cerca. Pum, pum, pum. Cada impacto provocaba un leve temblor en el hielo. MacLeod susurró, ¿qué demonios es eso? Nadie respondió. Los vieron a la pálida luz de la luna. Siluetas, enormes, imponentes, con forma humana, pero de una altura imposible. 3, quizá 4, era difícil distinguirlos en la oscuridad. Se movían lentamente por una cresta de hielo distante, quizá a 1 kilómetro de distancia. Las figuras eran tan grandes que ocultaban partes del cielo. Sus cabezas se alzaban sobre las formaciones de hielo roto como mástiles de barcos. Sus movimientos eran pausados, casi deliberados, como si inspeccionaran el paisaje o buscaran algo. Los hombres observaban en un silencio atónito. Nadie hablaba, nadie se movía. Incluso respirar parecía peligroso, como si el más mínimo sonido pudiera llamar la atención. Las figuras continuaron su lenta procesión, cruzando la cresta de este a oeste, con los hombros y las cabezas visibles sobre el hielo irregular. Cada paso hacía temblar el suelo. Luego se detuvieron. Durante varios minutos, aunque parecieron horas, los gigantes permanecieron inmóviles. Los hombres del campamento no podían ver ningún detalle en la oscuridad. Solo siluetas oscuras enmarcadas contra el tenue resplandor ártico, la tenue iluminación de las estrellas y la luna baja. Las figuras estaban a contraluz, sin rasgos distintivos, como sombras recortadas de la mismísima noche. Entonces, sin previo aviso, las figuras comenzaron a moverse de nuevo. Pero esta vez se giraron hacia el campamento. Los perros se descontrolaron. Ladraban, gemían y forcejeaban contra sus ataduras con una ferocidad que sus cuidadores jamás habían visto. Algunos intentaron excavar en el hielo, intentando enterrarse. Otros tiraban con tanta fuerza que los arneses les cortaban la piel. Los guías gritaban órdenes en Inuktitut, intentando calmarlos, pero los animales no los escuchaban. Estaban fuera de sí, consumidos por un terror primigenio. Albrecht agarró su rifle. Le temblaban las manos a pesar de su experiencia. Otro hombre, Lindstrom, encendió una bengala. El magnesio cobró vida con un siseo, y una brillante luz roja irrumpió en el hielo, iluminando el paisaje a cientos de metros en todas direcciones. El repentino brillo fue cegador tras horas de oscuridad, y allí, en el parpadeante resplandor carmesí, estaban las figuras. Más cerca ahora, mucho más cerca. Ya no estaban en la cresta distante. Estaban a 300 metros del campamento, de pie sobre el hielo abierto, inmóviles, silenciosos, observando. Su altura era asombrosa. Albrecht calculó más tarde que medían entre 4 y 5 metros y medio, aunque en medio del caos y el terror era imposible medirlos con precisión. Lo que más le impactó fueron sus proporciones. Estaban equivocadas, demasiado anchos de hombros, demasiado largos de extremidades. Las cabezas parecían pequeñas en relación con los cuerpos, y los brazos colgaban bajos, más allá de donde deberían terminar los brazos humanos.
No reaccionaron a la bengala. No se inmutaron ni se apartaron de la luz. Simplemente permanecieron inmóviles, como monumentos tallados en la sombra. La bengala ardió durante 30 segundos, proyectando sombras salvajes y danzantes sobre el hielo. Luego chisporroteó y se apagó. La oscuridad regresó. Los hombres esperaban, con el corazón latiéndoles con fuerza, la vista esforzándose por resistir la oscuridad. Por un instante, no hubo nada. Entonces, los pasos se reanudaron, lentos, firmes, pero ahora estaban dando vueltas. Los gigantes se movían alrededor del perímetro del campamento en un amplio arco, sin acercarse directamente, pero sin alejarse jamás. El sonido de sus pasos sacudía el hielo bajo las botas de los hombres. Las vibraciones eran tan fuertes que el equipo suelto traqueteaba y la nieve caía de la lona de la tienda. Esto continuó durante horas. El equipo se apiñó cerca de los trineos, con las armas desenvainadas y la mirada escrutando la oscuridad. Cada hombre guardaba silencio, sumido en su propio terror. Augen susurró una oración en noruego. Macleo murmuró cálculos en voz baja, como si la lógica pudiera protegerlo. Los guías inuit hablaban en susurros frenéticos y apagados. Una palabra se repetía una y otra vez. Inugaruyigarjuke el gigante, el anciano. La voz aputik estaba tensa por el miedo, pero también había resignación, como si hubiera sabido que esto podría suceder. Los gigantes dieron vueltas durante horas. 2 veces más, los hombres encendieron bengalas. En cada ocasión, las figuras eran visibles, siempre al borde de la luz, siempre observando. Nunca se acercaron a menos de 200 metros, pero nunca se alejaron. El amanecer llegó lentamente, como en el invierno ártico. El cielo se iluminó, pasando del negro al azul intenso y finalmente al gris pálido. Las estrellas se desvanecieron, y cuando la primera luz tenue rozó el horizonte, los pasos se detuvieron. Los hombres miraban al otro lado del hielo, con las armas aún en alto, exhaustos y temblorosos. Nada, el horizonte estaba vacío. Los gigantes habían desaparecido, pero también 3 trineos llenos de provisiones, comida, combustible, equipo de navegación. Todo faltaba. Los trineos habían sido movidos, arrastrados 30 metros desde el campamento y volcados. Y no había huellas, ni una sola marca en la nieve más allá del perímetro del campamento. La superficie estaba lisa, intacta, como si nada la hubiera tocado. Los hombres no hablaron de lo que habían visto. Al principio no. Levantaron el campamento en silencio, con movimientos mecánicos, impulsados por la conmoción y la necesidad de sobrevivir. Enjaezaron a los perros restantes y emprendieron el viaje de regreso a la isla de Ellesmere. Pero el terror los perseguía. Cada noche, sentían miradas en el hielo. Cualquier sonido se convertía en una amenaza. Los perros permanecían inquietos, mirando constantemente por encima del hombro. Los guías inuit realizaban rituales cada noche, pequeñas ofrendas de comida y susurraban oraciones para apaciguar lo que habían perturbado. Para cuando llegaron a la isla de Ellesmere 2 semanas después, estaban medio muertos de hambre, congelados y atormentados. Albrecht presentó su informe al Servicio Geológico de Canadá. Era clínico, factual, desprovisto de emoción. Mencionó perturbaciones inexplicables y pérdida de equipo por causas desconocidas. No mencionó a los gigantes. Hacerlo habría sido un suicidio profesional. Se esperaba que los topógrafos proporcionaran datos, no historias de fantasmas. El informe fue desestimado. La falta de suministro se atribuyó a robos por parte de expediciones rivales o a la mala gestión de la tripulación. Los avistamientos se calificaron de alucinaciones provocadas por el frío, la oscuridad y el aislamiento. La conclusión oficial fue que los hombres habían sufrido una combinación de histeria ártica y estrés ambiental. Pero los guías inuit contaban una historia diferente. En sus comunidades, hablaban de seres que caminaban sobre el hielo mucho antes de la llegada de los humanos. Gigantes que se movían en invierno, vigilantes del mundo helado. Decían que la Tierra tenía reglas, antiguas e inflexibles, y que los topógrafos las habían roto. Habían llegado sin pedir permiso. Habían tomado medidas, reclamado territorio, tratado el hielo como un recurso para ser explotado. Y el hielo había respondido. El Ártico no está vacío. Está repleto de historia, memoria y significado. Bajo el hielo yacen los huesos de pueblos antiguos, los vestigios de culturas que prosperaron en un frío inimaginable durante miles de años. Los Inuit, Yupik,
Alautianos y otros grupos circumpolares han habitado estas regiones durante milenios, desarrollando intrincados sistemas de conocimiento que les permitieron sobrevivir donde otros perecieron. Y en sus historias orales, preservadas a través de generaciones de narraciones, los gigantes no son mitos, son memoria. El término Inugaruyigarjuk aparece en todo el folclore inuit, desde Groenlandia hasta Alaska y el Ártico canadiense. Se refiere a seres de enorme tamaño, a menudo descritos como humanoides, pero claramente no humanos. La palabra en sí es compleja y conlleva connotaciones de algo antiguo, poderoso y ligado a la tierra. En algunos relatos, los gigantes son protectores, guardianes que aseguran el equilibrio del mundo natural. En otros, son cazadores, depredadores que reclaman el hielo como su territorio. Pero en casi todas las versiones, son peligrosos. Son seres que deben ser respetados, temidos y evitados a toda costa. Según la tradición, los gigantes son territoriales. Marcan límites invisibles a través del hielo, la tundra y los glaciares. Estos límites no son físicos, sino espirituales, presentes más que visibles. Quienes cruzan sus dominios sin respeto ni ofrenda se arriesgan a sufrir represalias. Estas no siempre son violentas. A veces son sutiles. Se pierde equipo, se bloquean caminos, el clima. Se vuelve mortal. El mensaje siempre es el mismo. No perteneces aquí. Los guías inuit que acompañaban al equipo de Alrik conocían perfectamente estas historias. Antes de partir, habían advertido a los topógrafos que realizaran rituales. Pequeñas ofrendas de comida o herramientas dejadas en el hielo. Palabras de respeto dirigidas al viento. Reconocimiento de que eran huéspedes en un reino que no les pertenecía. Pero los occidentales lo descartaron como superstición. Creían en la ciencia, en mapas, mediciones y datos empíricos. El hielo era un recurso que había que medir, no un reino que honrar. Se reían de la idea de pedir permiso a espíritus o gigantes. Pero las historias no se limitan a los inuit. Existen relatos similares en culturas que bordean las regiones polares, lo que sugiere una experiencia compartida o un fenómeno común que trascienda las sociedades individuales. En Siberia, el pueblo evenki habla de Chichuna, una raza de gigantes que habita los bosques y campos de hielo más septentrionales. Las descripciones coinciden estrechamente con los relatos inuit. Figuras imponentes, humanoides pero primitivas, cubiertas de pieles, rara vez vistas pero profundamente temidas. Se dice que los Chichuna evitan el contacto con los humanos, pero cuando se encuentran con ellos, se muestran agresivos y territoriales. Los cazadores evenki han reportado haber encontrado enormes huellas en la nieve, huellas que eclipsan las de osos o alces. En la tradición groenlandesa, la Ayllapilluit se describen como seres altos y sombríos que habitan cerca de los bordes del hielo y aguas abiertas. Aunque no siempre se les representa como gigantes, se enfatiza su tamaño y fuerza. Se dice que arrastran a los incautos al agua para nunca más ser vistos. Los padres usan historias de los Ayllapilluit para advertir a sus hijos sobre el peligro del hielo. Pero relatos más antiguos sugieren que estos seres son más que cuentos con moraleja. Se basan en encuentros reales, transmitidos de generación en generación. Incluso los exploradores europeos, que se acercaron al Ártico con escepticismo y racionalismo científico, registraron encuentros extraños que desafían cualquier explicación sencilla. En 1789, el explorador ruso Gavril Zaríjev, mientras cartografiaba la costa siberiana, documentó avistamientos de inmensas formas de aspecto humano moviéndose sobre el hielo cerca de la península de Chukotka. Su tripulación, marineros curtidos y acostumbrados a las duras condiciones, se negó a aventurarse en el hielo durante varios días. Los registros de Zaríjev describen las figuras como el doble de altas que un hombre, moviéndose con lentitud. Atribuyó los avistamientos a salvajes desconocidos de gran estatura, aunque admitió no poder verificar su naturaleza. En 1824, el oficial naval británico William Scoresby, reconocido por sus expediciones balleneras en el Ártico y sus observaciones científicas, escribió sobre figuras distantes observadas desde la cubierta de su barco durante un viaje cerca de Svalbard. Las describió como hombres de estatura prodigiosa, quizás el doble de la altura de un marinero, de pie sobre los témpanos de hielo. Scoresby era un científico respetado, y sus notas se tomaron en serio, hasta que mencionó a los gigantes. El almirantazgo británico descartó el relato, calificándolo de ilusiones ópticas causadas por la refracción atmosférica, concretamente un fenómeno conocido como Fata Morgana. Fata Morgana es una forma compleja de espejismo superior que se produce en las regiones polares.
Se debe a inversiones térmicas, donde capas de aire a diferentes temperaturas desvían la luz de formas inusuales. Este efecto puede distorsionar la apariencia de objetos distantes, haciendo que los icebergs parezcan castillos, barcos flotando sobre el horizonte o pequeñas rocas que se alzan como montañas. Algunos escépticos argumentan que Albrecht y sus hombres, así como otros exploradores, vieron una fata morgana, una distorsión que magnificaba icebergs distantes, crestas de presión e incluso a otros exploradores, dándoles formas humanoides. Pero esta explicación no tiene en cuenta detalles clave. Los espejismos son estáticos o de movimiento lento, ligados a condiciones atmosféricas específicas. No rodean campamentos. No producen pasos rítmicos que sacudan el suelo. No interactúan con el entorno ni provocan pánico en los perros. Y, desde luego, no provocan la pérdida de equipo. La teoría de los espejismos es conveniente, pero incompleta. Los antropólogos han propuesto explicaciones alternativas basadas en la psicología humana y la identificación errónea. Los osos polares, al pararse sobre sus patas traseras, pueden alcanzar de 2,4 a 2,7 metros de altura. Con poca luz y a distancia, un oso podría parecer más grande y humanoide de lo que realmente es. La psicología de grupo, especialmente en entornos de alto estrés, puede amplificar el miedo y distorsionar la percepción. Si una persona cree ver un gigante, otros podrían verlo también, influenciados por la sugestión y la expectativa. Pero los osos polares, aunque grandes y peligrosos, no alcanzan los 3,6 a 4,5 metros de altura. No se mueven con el paso lento y pausado descrito por los testigos. Y que varios osos se mantengan erguidos simultáneamente, rodeando un campamento de forma coordinada, es biológicamente improbable. Los osos son cazadores solitarios. No trabajan en grupo. Otra teoría sugiere que los gigantes podrían ser restos de megafauna prehistórica que, de alguna manera, sobrevivieron en zonas aisladas del Ártico. La región albergó en su día mamuts lanudos, perezosos terrestres gigantes, osos de cara corta y otras criaturas enormes. Quizás persistía una población relicta de una especie desconocida, oculta en las vastas e inhabitables extensiones de la naturaleza polar. Los criptozoólogos han especulado durante mucho tiempo que la naturaleza dura y extrema del Ártico lo convierte en un refugio ideal para especies aún no descubiertas. El entorno es tan hostil que la presencia humana es mínima, y vastas áreas permanecen inexploradas incluso hoy en día. Pero para que una especie sobreviva, necesita una población viable, decenas, si no cientos, de individuos para mantener la diversidad genética. Una población tan grande dejaría evidencia, huesos, excrementos, guaridas, sitios de alimentación, rastros de ADN. A pesar de décadas de investigación polar, no se ha encontrado tal evidencia. El Ártico contiene fósiles de megafauna antigua, pero nada contemporáneo, nada que sugiera que grandes mamíferos habiten actualmente el hielo. Aún así, las historias persisten a través del tiempo y el espacio, y son notablemente consistentes. Entre culturas separadas por miles de kilómetros, sin contacto histórico, las descripciones coinciden. Figuras humanoides imponentes, actividad nocturna, comportamiento territorial, movimiento lento y deliberado, observación silenciosa, y siempre, asociadas con el invierno y el frío intenso. Los Inuit tienen un concepto filosófico llamado ellos, que puede traducirse como el espíritu del clima o la conciencia del entorno. En la cosmología Inuit, el Ártico no es un paisaje muerto. Está vivo, consciente, receptivo. El hielo, el viento, la oscuridad, tienen conciencia, tienen voluntad. Los gigantes, en esta cosmovisión, no son criaturas en el sentido biológico. Son manifestaciones de, ellos son la tierra que cobra forma. Aparecen cuando el orden natural se ve amenazado, cuando se traspasan los límites, cuando llegan forasteros sin humildad ni respeto. La expedición de Albrecht no pidió permiso, no honraron el hielo. Vinieron con instrumentos y ambición, con la intención de medir y reclamar un territorio que nunca les correspondió. Y el hielo, a través de sus guardianes, respondió. La evidencia física del encuentro de 1908 es escasa, lo cual resulta frustrante. Pero la que existe es lo suficientemente convincente como para mantener vivo el misterio más de un siglo después. En el ámbito de lo inexplicable, la ausencia de pruebas a menudo se utiliza como excusa. Pero la ausencia de pruebas no es prueba de ausencia.
Y en el caso de los gigantes de hielo, los fragmentos que poseemos presentan un panorama demasiado detallado y consistente como para ignorarlo por completo. El informe oficial de Albrecht, presentado ante el Servicio Geológico de Canadá a principios de 1909, es una obra maestra de moderación profesional. Menciona perturbaciones inexplicables durante la noche del 14 de diciembre, fenómenos acústicos inusuales compatibles con la fracturación del hielo y pérdida de equipo debido a factores ambientales desconocidos. El lenguaje es clínico, carente de emoción o especulación. No se menciona a gigantes, no se describen figuras imponentes ni se hace referencia al terror. Incluir tales afirmaciones habría sido el fin de su carrera. En aquella época, se esperaba que los topógrafos proporcionaran datos empíricos, coordenadas, mediciones, observaciones geológicas. No se les pagaba por contar historias de fantasmas. Pero el diario personal de Albrecht, descubierto décadas después en un archivo de Toronto durante la liquidación de una herencia en 1973, cuenta una historia mucho más completa y cruda. Las anotaciones del diario, del 14 al 18 de diciembre, son frenéticas, escritas con letra temblorosa y tinta que se corre por algunos lugares, como si el frío hiciera casi imposible escribir. Albrecht describe las figuras con todo lujo de detalles, una altura inimaginable, movimiento lento pero decidido, como si nos observaran, perros aterrorizados, incapaces de calmarse, sin huellas al amanecer. No puedo explicarlo, no lo contaré. Los hombres están conmocionados hasta la médula. El 16 de diciembre, escribe, los oí de nuevo anoche, esta vez más cerca. Nos rodearon durante 3 horas. MacLeod lloró, Augen rezó. Los guías inuit dicen que hemos enfadado a algo antiguo. Que Dios nos ayude si deciden acercarse. La última anotación, fechada el 18 de diciembre, simplemente dice, nos vamos. No estamos solos aquí. El hielo nos observa. El diario nunca estuvo destinado a ser publicado. Fue encontrado entre los efectos personales de Albrecht tras su muerte en 1952, guardado en una cartera de cuero junto a fotografías descoloridas y recibos de expediciones. Para entonces, el hombre había vivido 4 décadas en silencio sobre lo que experimentó. Nunca habló públicamente sobre los gigantes. Sus amigos y familiares comentaron que evitaba hablar del Ártico. Cuando se le presionaba, cambiaba de tema o salía de la habitación. En sus últimos años, según su hija, a veces asomaba a la ventana de su casa de Toronto, mirando hacia el norte, hacia el lago Ontario, con expresión distante y angustiada. En 2003, la historiadora doctora Caroline Holt, especializada en las primeras exploraciones canadienses, obtuvo acceso al diario y comenzó la minuciosa labor de verificación. El análisis grafológico confirmó que las entradas fueron escritas por Albrecht. El cruce de referencias con los registros de la expedición, manifiestos de suministros, listas de personal, mapas de rutas, verificó las fechas, los lugares y los miembros de la tripulación. El diario era auténtico. Albrecht había estado allí, había visto algo. Y fuera lo que fuese, lo aterrorizó lo suficiente como para romper su silencio profesional en privado, incluso mientras mantenía su negación pública. Pero los diarios y testimonios, por muy convincentes que sean, son subjetivos. Pueden verse influenciados por el miedo, las percepciones erróneas o la tensión mental. La prueba más tangible son los suministros faltantes. Los registros de inventario de la expedición, mantenidos meticulosamente por el meteorólogo Duncan MacLeod, enumeran artículos específicos que desaparecieron la noche del 14 de diciembre. 3 trineos de madera, cada uno con un peso aproximado de 90 kilos cargado, 20 kilos de carne seca de caribú, 6 bidones de combustible con aceite de foca, 30 metros de cuerda trenzada, una lona y un juego completo de herramientas de topografía, que incluía un teodolito y cadenas de medición. Los registros de MacLeod anotan con notable precisión: equipo ausente en la inspección matutina. No hay señales de robo. No hay huellas de animales. No hay huellas humanas. Trineos encontrados a 30 metros del campamento, volcados pero intactos. Se recomienda el regreso inmediato a la base. La ausencia de huellas es el detalle que desafía toda explicación. En el Ártico, la nieve lo registra todo. Un zorro deja huellas. Un pájaro deja marcas. Un humano que pisa un pie deja una huella que puede durar días. La ausencia de marcas alrededor de los trineos movidos sugiere que o bien los suministros se levantaron directamente, físicamente imposible, o algo los movió sin alterar la superficie.
Algunos han teorizado que el viento podría haber dispersado el equipo. El Ártico es conocido por eventos de viento repentinos y violentos llamados Guillibaus que pueden alcanzar velocidades superiores a 130 km por hora. Pero los registros meteorológicos del 14 de diciembre muestran condiciones tranquilas. Se registraron vientos de menos de 8 km por hora. Además, los trineos, que pesan cientos de kilos, no se dispersan selectivamente. El viento no arrastra objetos específicos y deja el campamento intacto. El viento no vuelca trineos a 30 metros de distancia, dejando intactas las tiendas y el equipo más ligero. La evidencia fotográfica es inexistente, un hecho que los escépticos aprovechan con satisfacción. La expedición llevaba una cámara de campo estándar de la época, probablemente una cámara de fuelle plegable que utilizaba negativos de placa de vidrio. Pero la fotografía de principios del siglo XX tenía serias limitaciones. Las cámaras requerían tiempos de exposición largos, a menudo de varios segundos, y abundante luz. De noche, con temperaturas bajo cero, fotografiar era casi imposible. Las cámaras se congelaban, las placas se agrietaban, e incluso si se lograba una exposición exitosa, la apertura requerida para la poca luz desenfocaba cualquier sujeto en movimiento. El diario de Albrecht menciona haber intentado tomar una fotografía durante uno de los avistamientos. Intenté capturar una imagen con la cámara, escribe. Tenía las manos demasiado frías para operar correctamente. La placa se rompió al exponerse al aire. Lo intentaré de nuevo. No hay constancia de ningún intento exitoso. La falta de evidencia fotográfica es frustrante, pero no sorprende dadas las limitaciones tecnológicas y ambientales. Los testimonios de los guías Inuit, Aputik y Nanuk, nunca fueron registrados formalmente por los líderes de la expedición. Ninguno de los dos hablaba inglés con fluidez, y sus relatos fueron filtrados por la comunicación deficiente y los prejuicios de la época. Las autoridades occidentales descartaban o ignoraban sistemáticamente los testimonios indígenas. Sin embargo, estudios etnográficos realizados en las décadas de 1920 y 1930 por el antropólogo Knud Rasmussen en la misma región incluyen referencias a Inugaruyigarjuk, encuentros que coinciden inquietantemente con los acontecimientos de 1908. Un relato, recopilado por Rasmussen en 1923 de un anciano llamado Ilak, describe una partida de caza a principios del siglo XX que huyó de gigantes que caminaban por el hielo invernal cerca de las islas donde nadie va. Los detalles coinciden. Figuras imponentes, actividad nocturna, comportamiento circular, la negativa de los perros de trineo a moverse. El relato de Idlak incluye un detalle ausente en el diario de Albrecht. Los gigantes, dijo, no emitían ningún sonido excepto sus pasos. No hablaban, no gritaban, observaban en silencio. Rasmussen señaló que Idlak y otros ancianos se negaron a regresar a la zona, incluso décadas después. El lugar era considerado Pikujak prohibido. En 1987, un equipo de investigación de la Universidad de Alaska Fairbanks realizó un estudio acústico y sísmico en el Alto Ártico como parte de una investigación más amplia sobre la dinámica del hielo y el cambio climático. El equipo desplegó sismógrafos sensibles y micrófonos submarinos en la región de Sverdrup. A lo largo de 3 meses, registraron miles de horas de datos, fracturas de hielo, corrientes submarinas, viento y movimiento animal. Pero también registraron anomalías. Sonidos de baja frecuencia, por debajo del rango auditivo humano, que no podían atribuirse a fuentes conocidas. Estos sonidos, descritos como golpes sordos profundos y rítmicos, fueron captados por múltiples sismógrafos separados por decenas de kilómetros. El investigador principal, el Dr. Martin Cross, señaló en sus hallazgos publicados que los sonidos se asemejaban a pasos, pero eran demasiado potentes para ser producidos por cualquier animal conocido. Cada impacto registró una actividad sísmica medible, lo que sugiere un peso y una fuerza enormes. El Dr. Cross tuvo cuidado de no especular sobre la fuente. Su artículo, publicado en el Revista de Glaciología, atribuye los sonidos a procesos glaciales o tectónicos desconocidos y exige mayor investigación. Sin embargo, en entrevistas años después, admitió que los sonidos no se parecían a nada que hubiera encontrado en décadas de investigación polar. Eran regulares, dijo, demasiado regulares para ser naturales, pero demasiado potentes para ser artificiales. Las grabaciones siguen sin explicación. Están disponibles públicamente a través del archivo de investigación de la universidad. Cualquiera puede escucharlas. Y al hacerlo, se oyen impactos lentos, profundos y rítmicos.
como algo enorme caminando sobre el hielo. Las imágenes satelitales han añadido un toque moderno al misterio. En 2011, investigadores aficionados que analizaban imágenes de Google Earth de la región de las Islas Sverdrup afirmaron haber identificado grandes formas humanoides en la nieve. Las imágenes son granuladas y de baja resolución, tomadas por satélites diseñados para cartografía general en lugar de observación detallada. Las formas son ambiguas. Podrían ser formaciones de hielo, sombras o artefactos de compresión de imágenes. Los expertos las descartaron casi de inmediato como pareidolia, la tendencia humana a ver patrones significativos en datos aleatorios. Nuestros cerebros están programados para reconocer rostros y figuras, incluso cuando no existen. Aún así, las imágenes circularon ampliamente en línea, despertando un renovado interés en el caso de 1908. Los foros dedicados a la criptozoología, los fenómenos inexplicables y los misterios del Ártico se llenaron de teorías. Algunos afirmaban que las formas eran prueba de una población superviviente. Otros argumentaban que eran bulos o interpretaciones erróneas. El debate se prolongó durante meses, sin resolver nada, salvo mantener viva la historia para una nueva generación. Luego están los avistamientos secundarios, informes dispersos a lo largo de décadas que reflejan la experiencia de Albrecht con una precisión inquietante. En 1936, una patrulla militar canadiense que realizaba operaciones de soberanía cerca de la isla Axeleiberg reportó enormes figuras en el hielo. El oficial al mando de la patrulla, el teniente James Corbett, presentó un informe clasificado que describía 3 entidades de aspecto humano de altura excepcional observadas a una distancia aproximada de 1 milla. Las figuras fueron vistas con binoculares a la luz del día. Corbett calculó su altura en más de 3 metros. El informe fue clasificado y permaneció oculto en archivos militares hasta su desclasificación en 1998. En 1961, un equipo de investigación soviético que trabajaba en el Ártico siberiano documentó entidades altas no identificadas observadas durante un estudio meteorológico. El líder del equipo, el Dr. Alexei Volkov, describió las figuras como humanoides pero de proporciones anormales, que permanecían inmóviles sobre el hielo durante largos periodos antes de desaparecer. El informe se incluyó en la documentación científica interna soviética, pero nunca se publicó internacionalmente. Salió a la luz tras la caída de la Unión Soviética, cuando los archivos se abrieron a los investigadores. En 1982, un equipo de prospección petrolera que operaba en el norte de Alaska abandonó su sitio tras repetidos avistamientos de humanoides gigantes al anochecer. El capataz del equipo, Dale Hutchins, informó de los avistamientos a su empresa. La empresa realizó una investigación interna, no encontró evidencia de intrusos ni fauna silvestre y atribuyó los avistamientos al estrés ambiental y al aislamiento. El equipo se negó a regresar al sitio. El proyecto fue reubicado. Ninguno de estos informes tuvo amplia difusión. Ninguno dio lugar a investigaciones oficiales ni estudios científicos. Pero la coherencia es sorprendente. Diferentes lugares, diferentes épocas, diferentes observadores. Sin embargo, las descripciones coinciden. Figuras altas, movimiento lento, apariciones nocturnas o crepusculares, observación silenciosa, sin rastros físicos. El Ártico en sí no ofrece respuestas fáciles. El hielo se mueve constantemente. La evidencia enterrada un año es absorbida o desplazada al siguiente. El permafrost preserva algunas cosas, cadáveres de mamuts, herramientas antiguas, pero destruye otras mediante ciclos de congelación y descongelación. El paisaje es hostil a la investigación. Las expediciones requieren ingentes recursos, planificación logística y la aceptación de riesgos significativos. Y así, el misterio perdura, preservado no en el hielo, sino en susurros, en diarios archivados, en grabaciones que desafían toda explicación. El encuentro de 1908 no quedó relegado a un segundo plano histórico. Con el paso de las décadas, se convirtió en un campo de batalla para cosmovisiones opuestas, una prueba de Rorschach en la que científicos, escépticos, creyentes y narradores proyectaron sus suposiciones sobre la naturaleza de la realidad. El debate revela tanto sobre la naturaleza humana, nuestra necesidad de certeza, nuestro miedo a lo desconocido, como sobre el propio Ártico. La comunidad científica, casi universalmente, descarta el incidente como un caso de psicología ambiental fallida. El Dr. Harold West, psicólogo especializado en entornos extremos y aislamiento, publicó un artículo fundamental en 1979 titulado
alucinaciones y distorsiones perceptivas en el aislamiento polar. En él, argumenta que la exposición prolongada a la oscuridad, el frío, la monotonía y la privación sensorial puede inducir alucinaciones vívidas, incluso en personas mentalmente sanas. El cerebro, privado de estimulación, comienza a generar sus propias entradas. Las sombras se convierten en figuras, el viento en voces. Los patrones aleatorios se convierten en amenazas significativas. West señala casos documentados de exploradores antárticos que reportaron compañeros fantasmas, la sensación de una presencia invisible caminando junto a ellos. Cita experimentos que demuestran que el aislamiento y el estrés pueden causar alucinaciones grupales sincronizadas, donde varias personas perciben los mismos fenómenos inexistentes debido a desencadenantes psicológicos compartidos y refuerzo social. El equipo de investigación, ya bajo un estrés inmenso, probablemente experimentó un delirio colectivo alimentado por el miedo, la oscuridad y las distorsiones acústicas naturales del hielo. Pero esta explicación presenta importantes debilidades. El equipo de Albrecht era experimentado. No se trataba de aventureros ingenuos propensos al pánico. Los guías noruegos llevaban años en las regiones polares. Los guías inuit eran habitantes de toda la vida, familiarizados con el entorno y sus peculiaridades. No eran novatos que confundieran el viento o las sombras con gigantes. Además, la alucinación colectiva requiere un desencadenante psicológico compartido. Pero el avistamiento inicial provino de los guías, quienes no tenían motivos para esperar ni temer a los gigantes más que cualquier otra noche. Reaccionaron con reconocimiento, no con sorpresa, lo que sugiere que vieron algo que conocían, no algo inventado por sus mentes. Y las alucinaciones, por muy vívidas que sean, no hacen desaparecer el equipo, no vuelcan trineos de 100 kilos, no dejan vibraciones sísmicas mensurables. Otra explicación escéptica se refiere a los terremotos de hielo, también conocidos como criosismos. Estos eventos sísmicos ocurren cuando el agua atrapada en el hielo o el suelo se congela y expande repentinamente, lo que provoca un aumento de la presión interna hasta que el material se fractura violentamente. La grieta resultante puede sonar como una explosión o un trueno. Los terremotos de hielo están bien documentados en las regiones polares y subpolares. De hecho, pueden ser potentes. En 2008, investigadores en Groenlandia registraron un terremoto de hielo de 2,1 grados en la escala de Richter, lo suficientemente fuerte como para sentirse a decenas de kilómetros de distancia. ¿Podría el equipo de investigación haber confundido los terremotos de hielo con pisadas? Posiblemente. La naturaleza rítmica de la expansión y contracción térmica podría, bajo ciertas condiciones, crear sonidos regulares y repetitivos. Pero los terremotos de hielo son eventos estacionarios, localizados en puntos de tensión específicos. No se mueven, no rodean campamentos, y no explican el avistamiento de imponentes figuras. El sonido podría explicar algunos de los fenómenos acústicos, pero no aborda el núcleo del encuentro, los propios gigantes. Una teoría menos convencional surgió en la década de 1990 en el ámbito de la criptozoología, propuesta por el investigador Dr. Ivan Sanderson y posteriormente ampliada por otros. Esta teoría sugiere que los gigantes podrían ser neandertales supervivientes o una especie de homínido emparentada que evolucionó de forma aislada. La evidencia fósil muestra que los neandertales eran robustos, corpulentos y bien adaptados a los climas fríos. Poseían mayor capacidad pulmonar, huesos más gruesos y mayor fuerza física que los humanos modernos. Podría haber sobrevivido una población en el Ártico, aislada del resto de la humanidad, evolucionando una forma más grande y más adaptada al frío a lo largo de decenas de miles de años. La ciencia convencional lo rechaza rotundamente. Se cree que los neandertales se extinguieron hace unos 40.000 años, absorbidos por el mestizaje con el Homo sapiens o que compitieron por los recursos. No existe evidencia creíble de supervivencia más allá de ese periodo. E incluso si una población relicta sobreviviera en algún refugio remoto, dejaría rastros, huesos, herramientas, ADN, excrementos, pozos de fuego, refugios. El Ártico es duro, pero no es invisible. Estudios genéticos modernos han analizado el ADN ambiental del suelo, los núcleos de hielo y el permafrost. Hemos encontrado rastros de mamuts extintos, caballos antiguos e incluso plantas del Pleistoceno, pero ningún homínido desconocido. Además, los neandertales, aunque fuertes, no eran gigantes. Medían entre 1,5 y 1,8 metros de altura, similar o ligeramente inferior a la de los humanos modernos.
Para alcanzar los 3,6 y 4,5 metros, se requeriría un salto evolutivo imposible, que viola los principios básicos de la biología. Un mayor tamaño corporal en los mamíferos requiere aumentos proporcionales en la fuerza esquelética, la capacidad circulatoria y la ingesta calórica. Un humanoide de 4,5 metros necesitaría consumir enormes cantidades de alimento a diario. En el Ártico, donde escasea el alimento, una criatura así no podría sobrevivir, y mucho menos mantener una población reproductora. Luego está la hipótesis extraterrestre, una de las favoritas de los investigadores de ovnis y los teóricos alternativos. Argumentan que el Ártico y la Antártida, con su aislamiento y condiciones extremas, son lugares ideales para bases alienígenas ocultas o puestos de observación. Los gigantes, según esta perspectiva, podrían ser entidades extraterrestres, ya sean seres biológicos adaptados a entornos fríos o estructuras robóticas diseñadas para la vigilancia. Sus defensores citan documentos militares desclasificados de la Guerra Fría que revelan contactos de radar inexplicables, avistamientos aéreos y fenómenos anómalos cerca de los polos. En 1977, la Armada estadounidense publicó archivos que documentaban contactos de radar cerca del Polo Norte. Estos archivos mostraban características de vuelo incompatibles con las de aeronaves conocidas, velocidad extrema, cambios repentinos de dirección y vuelo estacionario prolongado. Informes similares provenían de fuentes soviéticas. Algunos investigadores sugieren que estos fenómenos podrían estar relacionados con los avistamientos de gigantes a nivel del suelo, quizás la misma información de inteligencia utilizando diferentes formatos. Pero la teoría extraterrestre es infalsable y, por lo tanto, científicamente inútil. Puede explicarlo todo y, por lo tanto, no explica nada. No hay evidencia física que vincule a los gigantes con la actividad extraterrestre. No se ha recuperado tecnología alguna. No se ha observado ninguna nave. La teoría se basa completamente en la especulación y en la suposición de que, dado que no podemos explicar algo convencionalmente, debe ser extraterrestre. Esto es una falacia lógica. Dentro de las comunidades indígenas, la explicación es más sencilla y menos preocupada por los estándares probatorios occidentales. Los gigantes son reales. Siempre lo han sido. Forman parte del orden natural y espiritual del Ártico, tan fundamentales como el hielo o el viento. Los inuit y otros pueblos árticos no ven a estos seres como críptidos que requieran pruebas. Son hechos de la vida, entretejidos en la esencia de la existencia. Los gigantes son respetados, temidos y evitados. Para los occidentales, imbuidos del empirismo y el método científico, esto suena a folclore o superstición. Pero para quienes han vivido en el hielo durante generaciones, es conocimiento práctico, ancestral, vivido. Aputik, uno de los guías de la expedición de 1908, supuestamente les dijo a otros inuit tras regresar que los topógrafos caminaban como si el hielo les perteneciera. Esta frase, registrada en un estudio etnográfico de la década de 1920, resume la perspectiva indígena. El hielo no es una propiedad. No es un espacio vacío que pueda ser cartografiado y reclamado. Es un reino vivo con sus propias reglas y guardianes. Los gigantes son esos guardianes. Cuando los humanos se extralimitan, los gigantes responden, no por malicia, sino como una garantía del equilibrio cósmico. Curiosamente, la historia también ha enfrentado críticas internas. Algunos historiadores cuestionan la fiabilidad de Albrecht. No era un escritor profesional. Las entradas de su diario son fragmentarias, emotivas, escritas bajo un estrés extremo. ¿Podría haber exagerado? ¿Podría el trauma de la expedición haber distorsionado su memoria? Quizás. La memoria humana es notoriamente poco fiable, especialmente bajo presión. Pero la consistencia del equipo perdido y los relatos que lo corroboran de otros miembros de la tripulación y avistamientos posteriores sugieren que ocurrió algo objetivo. También han surgido teorías conspirativas. Algunos afirman que el gobierno canadiense suprimió el informe de Albrecht para evitar el pánico público o proteger operaciones militares clasificadas. A principios del siglo XX, el Ártico era una frontera estratégica, disputada por Estados Unidos, Canadá, Rusia y las naciones escandinavas. ¿Podrían los gigantes haber sido una tapadera para instalaciones secretas, expediciones rivales o tecnología militar experimental? La evidencia al respecto es escasa, prácticamente inexistente. Pero la teoría persiste en línea, alimentada por una desconfianza generalizada hacia los gobiernos y las narrativas oficiales. El debate a menudo revela una división filosófica más profunda, entre quienes creen que el mundo es plenamente conocido, medible y explicable,
y quienes creen que aún esconde secretos que escapan a nuestra comprensión actual. Los escépticos argumentan que los misterios son simplemente lagunas en el conocimiento, esperando ser colmadas por la ciencia y la razón. Los creyentes argumentan que algunas lagunas son puertas, y que más allá de ellas se encuentran verdades que se resisten a los marcos convencionales. Lo que está claro es que el encuentro de 1908 desafía cualquier clasificación fácil. Cada teoría tiene méritos. Cada una tiene defectos fatales. Y en el espacio entre la certeza y la duda, los gigantes permanecen, ni probados ni refutados, suspendidos en esa zona liminal donde la evidencia es insuficiente, pero el rechazo se siente incompleto. Durante décadas, la historia de los gigantes de hielo languideció en los polvorientos rincones de la historia. Era una curiosidad, una nota a pie de página en los anales de la exploración ártica, discutida en foros especializados y conversaciones nocturnas entre quienes se fascinaban por lo inexplicable. Los académicos la ignoraron. Los grandes medios de comunicación la desestimaron. El mundo siguió adelante, centrado en los misterios modernos y las crisis contemporáneas. El Ártico, vasto e indiferente, mantenía sus secretos enterrados bajo capas de hielo y tiempo. Pero en 2019, algo cambió. Se hizo un descubrimiento que revivó el misterio y obligó incluso a los escépticos a reflexionar. Un equipo de científicos del clima de la Universidad de Copenhague, que realizaba investigaciones sobre permafrost en la isla Axel Heiberg como parte de un estudio plurianual sobre el calentamiento del Ártico, descubrió un conjunto de artefactos enterrados en el hielo. El equipo estaba extrayendo muestras de núcleos para medir la degradación del permafrost cuando su equipo chocó con algo metálico. Curiosos, ampliaron la excavación, retirando con cuidado capas de hielo y tierra congelada. Lo que encontraron fue extraordinario. Una colección de equipo topográfico de principios del siglo XX, notablemente bien conservado por el frío. Entre los artículos se encontraban herramientas topográficas, como un teodolito, un instrumento de precisión para medir ángulos, cuerda trenzada, bidones de combustible con etiquetas descoloridas y fragmentos de trineos de madera. Los objetos se encontraban a más de 30 kilómetros del campamento registrado de Albrecht, en una región que debería haber sido inaccesible para la expedición de 1908. La doctora Elena Vázquez, investigadora principal, describió el hallazgo como profundamente inquietante. No se dispersó al azar. Explicó en una entrevista con Revista de Ciencia del Ártico el equipo estaba dispuesto con cuidado, casi como un ritual. Parecía como si alguien los hubiera apilado, cubierto con piedras y enterrado intencionalmente, como un túmulo o una tumba. La datación por radiocarbono y el análisis metalúrgico confirmaron que los artículos databan de principios del siglo XX, en consonancia con la expedición de 1908. El teodolito presentaba marcas que coincidían con los registros de equipo de Servicio Geológico de Canadá. La cuerda coincidía con el tipo documentado en los registros de inventario de MacLeod. No cabía duda. Se trataba de los suministros faltantes del equipo de Albrecht, pero las preguntas se multiplicaron. ¿Cómo viajó el equipo 20 millas desde el campamento? El terreno entre ambos lugares es traicionero. Campos de hielo rotos, crestas de presión, canales de agua abiertos. Incluso con trineos y perros, un viaje así tomaría días. ¿Y por qué alguien, o algo, transportaría los artículos tan lejos solo para enterrarlos con cuidado? Los animales no construyen montículos. El viento no apila el equipo. La disposición sugería intencionalidad, propósito e inteligencia. El descubrimiento reavivó el interés por el caso de 1908. Se encargaron documentales. Los podcasts analizaron cada detalle. Las comunidades en línea se llenaron de especulaciones. Pero quizás lo más importante es que impulsó una nueva ola de investigación científica seria. En 2021, la Universidad de Tromsø, Noruega, financió una expedición interdisciplinaria a la región de Sverdrup, que reunió a glaciólogos, antropólogos, analistas forenses, criptozoólogos, crucialmente, a los guardianes del conocimiento inuit. La expedición de 2021 fue ambiciosa, metódica y tecnológicamente sofisticada. Durante 6 semanas en pleno verano ártico, cuando el sol nunca se pone y las temperaturas apenas superan el punto de congelación, el equipo empleó todas las herramientas disponibles en la ciencia moderna. Drones equipados con cámaras de alta resolución cartografiaron el terreno. El georradar escaneó bajo el hielo. La termografía buscó señales de calor. Los sensores de audio registraron sonidos ambientales. Se recogieron muestras de suelo y hielo para análisis de ADN.
Entrevistaron a ancianos locales y registraron historias orales que nunca se habían documentado formalmente. Un anciano, Aklak de Reselot Bay, compartió una historia transmitida de generación en generación en su familia. Habló en Inuktitut, traducido por un miembro del equipo. Su relato fue preciso, inquietante y notablemente coherente con el diario de Albrecht. Aklak describió una época, mucho antes del contacto europeo, en la que sus antepasados se encontraron con los gigantes durante una cacería invernal. Los gigantes no eran hostiles, enfatizó, pero sí firmes. Se acercaron al campamento de caza en silencio, de pie junto a la hoguera. No hablaron, al menos no con palabras. Pero su presencia transmitía un mensaje claro: respeta la tierra. Toma solo lo necesario. Muévete con cuidado. No reclame su propiedad. Cuando los antepasados de Aklak reconocieron esto y realizaron rituales de respeto, ofreciendo comida y rezando, los gigantes se retiraron. Pero otras historias hablan de grupos que ignoraron las advertencias. Esos grupos encontraron sus campamentos dispersos, sus provisiones desperdiciadas y sus caminos bloqueados por tormentas repentinas. El mensaje siempre era el mismo: el hielo no es suyo, son sus huéspedes. Actúen en consecuencia. La expedición también descubrió algo inesperado y profundamente desconcertante. En una región a aproximadamente 5 kilómetros del sitio de 1908, el equipo encontró enormes depresiones en la nieve y el hielo compactados. Las depresiones tenían semanas de antigüedad, parcialmente rellenas por el viento y la nieve fresca, pero su forma era inconfundible. Huellas, enormes, mucho más grandes que las de cualquier oso, alce o humano. Cada huella medía aproximadamente 60 centímetros de largo y 35 de ancho. La longitud de la zancada, la distancia entre huellas consecutivas, medía más de 2 metros. Se tomaron fotografías desde múltiples ángulos. Se realizaron moldes con compuesto de moldeo de grado dental. Las huellas fueron analizadas por podólogos forenses, expertos que estudian la morfología del pie para investigaciones criminales. Su conclusión: las huellas eran auténticas. No eran tallas ni inventos. Los patrones de compresión, la distribución del peso y los detalles de los bordes coincidían con los de una criatura bípeda real de inmenso tamaño y peso. El doctor Marcus Holt, especialista forense, declaró en su informe: las huellas presentan características incompatibles con cualquier megafauna conocida. La profundidad y la compresión sugieren un peso superior a 450 kilos. El patrón de marcha indica locomoción bípeda, con una zancada que sugiere una altura de entre 3,6 y 4,5 metros. No puedo identificar la fuente. El equipo no pudo determinar qué las creó. No se recuperaron muestras biológicas de las huellas, ni cabello, ni células cutáneas, ni ADN. El frío y el viento habían arrasado la zona. Pero las huellas en sí mismas eran evidencia física innegable de que algo enorme y bípedo había caminado allí. El georradar reveló nuevos misterios. En las profundidades del hielo, los escaneos detectaron grandes anomalías simétricas, objetos o huecos que no coincidían con las formaciones naturales de hielo. Las formas eran regulares, casi arquitectónicas. Algunas parecían cilíndricas, otras rectangulares. La más grande medía aproximadamente 3,6 metros de largo. El equipo intentó excavar una de las anomalías, perforando a través de capas de hielo, pero a una profundidad de 9 metros, el hielo se volvió inestable. Comenzaron a formarse fracturas. El riesgo de colapso era demasiado alto. La excavación se detuvo. ¿Qué yace debajo? El equipo no pudo responder. Las anomalías permanecen enterradas, congeladas en el tiempo, a la espera de tecnología o condiciones que permitan una recuperación segura. La expedición de 2021 no resolvió el misterio, pero logró algo posiblemente más importante: trasladó la conversación del folclore y la especulación al ámbito de los fenómenos físicos mensurables. Por primera vez, los científicos convencionales se vieron obligados a admitir que algo inexplicable está ocurriendo en el Ártico. Ya sea una especie desconocida, un fenómeno geológico, un efecto psicológico amplificado por condiciones extremas o algo completamente distinto, el hielo no está tan vacío ni tan comprendido como creíamos. El descubrimiento del equipo enterrado y las huellas no aportaron respuestas, pero sí validaron la realidad. Albrecht no estaba loco. Su tripulación no deliraba. Algo ocurrió en 1908. Y ese algo sigue ocurriendo, a lo largo de décadas, presenciado por diferentes personas en diferentes épocas, dejando rastros que desafían cualquier explicación convencional.
¿Qué debemos pensar de los gigantes de hielo? Tras más de un siglo de avistamientos, historias y evidencias dispersas, la pregunta sigue sin respuesta. Pero quizás la respuesta no reside en lo que son, sino en lo que representan. En los límites de conocimiento, la naturaleza de la realidad y la relación humana con la naturaleza. Desde una perspectiva puramente científica, el Ártico sigue siendo una de las regiones menos exploradas y menos comprendidas de la Tierra. La cobertura satelital está mejorando, pero la resolución es limitada. La oscuridad polar, el clima extremo y los desafíos logísticos implican que vastas extensiones de hielo y tundras son visitadas por humanos rara vez o nunca. La posibilidad de una megafauna aún no descubierta, aunque improbable, no es imposible. La historia está llena de ejemplos de especies que se creían extintas o inexistentes y que posteriormente se encontraron vivas. El celacanto, un pez prehistórico que se creía extinto durante 66 millones de años, fue descubierto viviendo en aguas profundas oceánicas en 1938. La rata de roca de Laos, conocida solo por fósiles, fue encontrada viva en 2005. El pájaro carpintero de pico de marfil, declarado extinto, ha sido avistado en múltiples ocasiones, aunque la confirmación sigue siendo difícil de conseguir. Incluso los grandes mamíferos pueden esconderse. El saola, un animal parecido a una vaca que pesa hasta 90 kilos, fue desconocido para la ciencia hasta 1992, cuando fue descubierto en los densos bosques de Vietnam. Su diario permaneció olvidado durante décadas, guardado en una cartera de cuero entre fotografías descoloridas y recibos. Pero en su última entrada, escrita con letra temblorosa el 18 de diciembre de 1908, dejó un mensaje que parece menos una conclusión que una advertencia. Nos vamos. No estamos solos aquí. El hielo observa. Y recuerda. Los inuit dicen que los gigantes aún caminan. En las noches más frías, cuando el viento se calma por completo y las estrellas brillan con un brillo inimaginable, puedes oírlos y escuchas con atención. Pasos lentos en el mar helado. Truenos en la oscuridad, una presencia que no se puede ver directamente, pero que se siente en la médula de los huesos. Dicen que los gigantes son pacientes. Llevan aquí más tiempo que los humanos, más que la memoria. Estarán aquí mucho después de que nuestros mapas se desvanezcan y nuestras ciudades se derrumben. Dicen que los gigantes no son maliciosos. Son guardianes de límites que existen más allá de la ley humana. No matan, advierten. Toman lo que se les ofrece sin permiso y lo devuelven transformado. Una lección, un mensaje. Rodean los campamentos para recordar a los viajeros que el hielo no les pertenece, que cada paso se da con permiso, que la Tierra tiene conciencia y voluntad. Los científicos continúan su búsqueda. Los satélites escanean las regiones polares con mayor resolución. Las expediciones regresan con equipos más sofisticados, mejor tecnología y metodologías perfeccionadas. Los drones cartografían el terreno. El radar penetra el hielo. Los análisis de ADN se vuelven más sensibles. Y aún así, los gigantes siguen siendo esquivos, dejando la evidencia justa para evitar su descarte, pero nunca la suficiente para obligar a la aceptación. El hielo se mueve. Las huellas desaparecen. La evidencia se derrite o queda sepultada bajo la nieve fresca. El Ártico no es un museo. No se conserva para nuestra conveniencia. Es un reino vivo que respira, que consume y transforma, que guarda secretos con tanto celo como cualquier ser consciente. Y así perdura el misterio, suspendida entre la prueba y la leyenda, entre lo físico y lo mítico. Los gigantes ocupan un espacio que la ciencia no puede penetrar plenamente y el folclore no puede contener por completo. Son, quizás, el misterio perfecto, uno que se resiste a resolverse no porque falte la evidencia, sino porque el fenómeno existe en el límite de lo que la evidencia puede captar. ¿Qué acechaba a Thomas Albrecht y sus hombres en 1908? ¿Qué rodeó su campamento durante la larga noche polar y desapareció al amanecer? ¿Qué enterró su equipo a 30 kilómetros de distancia y dejó huellas inexplicables? Quizás nunca lo sepamos. Pero la pregunta persiste, fría y aguda, como el viento ártico que atraviesa cada capa de protección y encuentra la piel que hay debajo. Porque en algún lugar, en la blancura infinita, algo observa, algo alto, algo antiguo, algo que conoce el hielo mucho mejor que nosotros. Algo que se mueve en la oscuridad con propósito y paciencia, imponiendo reglas que apenas entendemos y límites que no podemos ver. Y está esperando, no con malicia, no con curiosidad, sino con la vigilancia eterna de un guardián que ha visto surgir y caer imperios,
que ha visto exploradores ir y venir, que ha presenciado la arrogancia y la humildad de la humanidad en igual medida. El hielo está vivo, el hielo recuerda, y los gigantes de hielo no perdonan a quienes olvidan pedir permiso. En las noches más frías, cuando el viento aúlla y la oscuridad se cierne sobre ti, cuando estás solo en el desierto y las estrellas parecen demasiado brillantes y distantes, puede que lo oigas. Un sonido como un trueno, lento y rítmico. Pasos, acercándose, y comprenderás, por fin, lo que Albrecht comprendió, lo que los Inuit siempre han sabido, lo que el hielo nos ha intentado enseñar durante milenios. No estás solo, nunca has estado solo, y los gigantes siguen caminando.